Paso a explicar hoy a Anaxágoras de Clazomene. El filósofo que sufrió un proceso por impiedad, el primero, dijo que el Sol era una masa de tierra, una masa material no mayor que el Peloponeso. Esto era impiedad para la religión griega, así que fue condenado. Parece que el que inició el proceso, el que lo denunció, fue Cleón. Otros dicen que fue Tucídides y que lo hizo porque Tucídides era enemigo político de Pericles y Anaxágoras era amigo de este último. Tucídides además lo habría acusado de ser partidario de Persia, lo cual le podría haber valido una condena a muerte. Pero dejemos estas anécdotas, importantes por cierto, de su vida y veamos su teoría filosófica. Zenón, recordemos, había criticado con sus paradojas la identificación que habían hecho los pitagóricos entre los puntos geométricos, que como sabemos carecen de extensión, los objetos físicos y las unidades de la aritmética. Esta confusión, decía Zenón, no sin razón, lleva al absurdo, porque si todo cuerpo material consta de un número infinito de partes, como sucede a los sólidos de la geometría, entonces será infinitamente grande en el caso de que se asigne alguna magnitud a dichas partes y también será al mismo tiempo infinitamente pequeño en el caso de que no se le asigne magnitud como hacemos en geometría, lo cual es contradictorio, evidente. Anaxágoras, sin embargo, no debió pensar que esta contradicción fuera un grave obstáculo, porque defendió que un cuerpo cualquiera es infinitamente divisible, en contra de las previsiones de Zenón. Con ello aceptó implícitamente la identificación de los pitagóricos, la identificación entre cuerpo físico, puntos geométricos y números o unidades. Esta idea que un cuerpo cualquiera es infinitamente divisible, esta idea era de un largo alcance. Con ella, es cierto, Anaxágoras incurría en la paradoja de admitir que cada cosa es simultáneamente grande y pequeña al mismo tiempo, pero le servía para proponer una teoría sobre el origen del mundo, el movimiento y la pluralidad, sin necesidad de tener que admitir que lo que existe, lo que es, nace de lo que no es, de la nada, y sin necesidad de admitir tampoco que existe el vacío, que lo mismo que había pensado Parménides, Anaxágoras identificaba con el no ser. Nuestro autor, por tanto, debió pensar que estos logros bien valían alguna contradicción. El respeto por dos principios parmenídeos, o sea que nada nace ni muere y que el no ser no es, así como la convicción instaurada también vigorosamente por Parménides, según la cual lo que debe explicarse es el movimiento y no la quietud. La quietud se explica por sí sola, se entiende que las cosas estén quietas, inmóviles, etcétera, y si algo se mueve, eso requiere saberse por qué, requiere una explicación. Esta convicción llevó a Anaxágoras a una filosofía excepcionalmente original. Para empezar, criticó el pluralismo de Anaximandro, Heráclito y Empédocles por haberse quedado demasiado corto en sus propuestas de los elementos con los cuales se forma lo real. Los cambios que suceden en el mundo son innumerables. Una vez que se admite, como no hay más remedio que admitir, que nunca es posible partir de lo que no es, entonces la carne no puede nacer de lo que no es carne, ni el pelo puede originarse de lo que no es pelo. De la tierra brotan el trigo y la hierba. Del primero se alimenta el hombre, y de la segunda el cordero, que es también comido por el hombre, etc. Cada uno de estos seres se va haciendo de los otros anteriores. Y luego deben estar en todos ellos sus componentes, sin excepción. Pues sólo de esa manera se entiende que cada uno proceda de lo que le sirve de alimento, sin que nada salga de la nada. En definitiva, hay que postular en cada cosa la presencia germinal de todo lo que ella llegará a ser. Hay que admitir que en todas las cosas hay semillas de todas las cosas. De ese modo no es necesario derivar la pluralidad existente
de una unidad original, como hizo Tales de Mileto o Anaxímenes cuando dijeron uno que el agua es el principio de todo y otro que lo es el aire. No se puede objetar que cada cosa es demasiado limitada para contener semillas de todas las demás, puesto que al ser infinitamente divisible, como dicen las Ágoras, no sólo cada una de ellas puede contenerlas todas, sino también cada porción de cada cosa y cada porción de cada porción, y así hasta el infinito. Este regreso al infinito tampoco debió ser para Anaxágoras ningún obstáculo, algo que sin embargo había dicho Zenón que es un vicio en la argumentación, pero seguramente en aquel tiempo esta falacia no se tenía por un vicio en la argumentación. Para Anaxágoras, sin embargo, fue algo que él utilizó con una gran habilidad. Le sirvió para objetar que ningún objeto se disuelve en la inexistencia por mucho que se le divida, es decir, que el ser nunca se trueca por el no ser. En segundo lugar, le sirvió para mostrar cómo es posible que de la primera mezcla, en la que había materia coagulada de todo, es decir, había semillas que él llama homeomerías de todos los seres, en esa primera mezcla se generó el mundo sensible. La necesidad que sintió de dar razón de una primera causa del movimiento le llevó a Anaxágoras a introducir la mente, o nous, por primera vez en la historia de la filosofía. Un ser que él trató de imaginarse como incorpóreo, pero como todos los griegos acabó concibiendo como algo espacial. El nous, la mente, dice Anaxágoras, gobierna todo, y la mente imprime el primer movimiento en la materia. Y esta, la materia, una vez así impulsada por una causa externa, por la mente, siguió moviéndose por causas mecánicas y el nous quedó relegado a un segundo plano, como un primer movimiento que queda perdido en el origen de todo. Esto es algo de lo que luego le acusó Sócrates. Esta es casi con toda seguridad la primera vez que aparece el dualismo en la historia de la filosofía. Aunque la mente es todavía material, aunque la mente no llegó a poder imaginar como algo inmaterial Anaxágoras, sin embargo, la mente y la materia infinitamente divisible son muy distintas entre sí, son muy diferentes entre sí. También son muy diferentes de lo que pensamos en filosofía. Sin embargo, esa dualidad se instaura en el pensamiento y no la abandona ya nunca hasta el momento actual. Por último, para acabar ya con Anaxágoras, cabe atribuirle una desconfianza hacia los sentidos que es semejante a la que sostuvieron todos los filósofos griegos antes que él. Con ellos solamente pueden captarse las porciones que en cada cosa predominan. Con los sentidos solamente se puede captar algo de lo que cada cosa es, algo de las infinitas homeomerías que hay en cada una. En el oro solo percibimos oro, en el agua solo agua, aunque tanto en el oro como en el agua hay otras infinitas homeomerías, pese a que predominan las de oro o las de agua. Esto nuestros sentidos no pueden percibirlo. Por eso nuestros sentidos son engañosos. Dice el mismo, a causa de la debilidad de nuestros sentidos, no somos capaces de juzgar la verdad, dice Anaxágoras.